Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Los acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y es para mí un gusto estar con ustedes hoy martes 10 de septiembre del año 2019 para acompañarlos en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas, lo cual debe de pasar obviamente por un análisis objetivo, un análisis racional sobre los hechos de la realidad que nos van a afectar, tanto los nacionales como los internacionales. Y pues como ya tenemos tiempo nosotros de comentar, no hay día que no haya algo que nos vaya a generar cuestionamientos y preguntas, ya no solo en nuestra querida Guatemala, sino también en el resto del mundo. Hoy no vamos a entrar en detalle porque no creo que nos vaya a alcanzar el tiempo debido a las notas del día que les voy a comentar en unos minutos. Entonces, pues por eso no sé si nos vaya a dar tiempo de comentar esta sorprendente, en mi opinión, decisión imaginen que cuesta ya que Donald Trump nos vaya a sorprender. Sin embargo, en este caso, el despido de John Bolton sí es algo que ha llamado mi atención hoy, apreciables amigos. Pero bueno, vamos a ver si Jorge logra unirse alrededor de entre la 1:30 a nuestra transmisión, ya que pues se encuentra cumpliendo con otras obligaciones. Amigos, si se logra unir con nosotros, vamos a ver si podemos de alguna manera entender cómo uno de los que se consideraba un gran aliado del presidente Donald Trump, su asesor de seguridad nacional, John Bolton, haya sido despedido. Imaginen ustedes, Trump argumentó que está fuertemente en desacuerdo con muchas de las sugerencias de su ahora ex colaborador. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy el despido de su asesor de seguridad nacional, John Bolton, por medio de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, para variar, que por cierto yo les quería mencionar, si acaso ustedes ya conocen este índice desarrollado por JP Morgan, que han llamado el índice Volfefe, Vol con V, Volfefe, que lo que pretende es medir los efectos que tienen en la economía y en las decisiones de los inversionistas los tweets de Donald Trump, algo que pues a mí me llamó la atención y que es interesante ver cómo hoy, dependiendo de quién vaya a manejar una cuenta de Twitter, puede llegar hasta a provocar, imaginen ustedes, descalabros como los que lamentablemente ha provocado Donald Trump. Pero bueno, regresando otra vez a este tema de Bolton, apreciables amigos, dice, como les comentaba, porque de nuevo lo voy a mencionar brevemente, porque sí, por supuesto que vamos a hablar de la decisión de los magistrados de la CC de decirle a Jimmy Morales: adelante mi presidente, usted tiene la vía libre para convertir a Guatemala en un tercer país seguro, que por cierto parece que también esa es el camino en el cual va Honduras. Nuestros hermanos centroamericanos hondureños también están enfrentando una situación similar a la que estamos pues enfrentando nosotros los guatemaltecos. Y uno de los temas que vamos a profundizar con un poco más de detalle hoy en Todo a Pulmón
tiene que ver con esta decisión de la CC. Un tema que vamos a tratar vía telefónica. Hoy tengo preparados varios enlaces con ustedes, un análisis en el cual nos va a acompañar el licenciado Ignacio Andrade. En el caso, por cierto, del tema que tiene más de una semana de ser uno de los más importantes y los más comentados en nuestro país, que es este estado de sitio que se va a decretar a raíz del asesinato de 3 infantes de Marina en Izabal, en Semuy 2, pues bueno, vamos a actualizar, como nosotros les hemos ofrecido, vamos a actualizar la información para que en base a esas actualizaciones vayamos emitiendo juicios que nos permitan algún día conocer, si no toda la verdad, sí parte de la verdad, no solo en lo que respecta al asesinato de los infantes de Marina, sino la verdad acerca de las condiciones en las cuales se viven en lugares que parecen ajenos para la mayoría de los capitalinos, pero que son tan cercanos a nosotros, Guatemala, un país tan pequeño. No puede ser que tan cerca de los que creemos que vivimos en una urbe que se asemeja en algunos casos, según los señores del PRONACON, a las ciudades del primer mundo. No puede ser que nosotros estemos enfrentando en nuestra Guatemala este tipo de situaciones. Pero bueno, también hoy, vía telefónica, voy a conversar con el coronel Oscar Pérez para que nos actualice la información en lo que respecta al estado de sitio y varias preguntas que tengo yo para el coronel Pérez, particularmente en lo que respecta a la orden de captura que se emitió en contra de Julio César Macías, alias César Montes, que pues desde ayer lo están buscando y hasta este momento esa búsqueda ha sido un total fracaso. Que por cierto, hoy viene una nota en Soy 502 de que César Montes tuvo contratos en el año, si recuerdo correctamente, en el año 2015, o sea, durante el gobierno del Partido Patriota. Imaginen ustedes esa ironía. Tuvo contratos con el MAGA, lo que me lleva también a otro tema que no creo que vayamos a tener el tiempo de profundizarlo con el detalle que se debe en este todo a pulmón al menos, que tiene que ver con la semana de las peticiones a la comisión a cargo de estudiar la propuesta de presupuesto que hizo Jimmy Morales. Pero bueno, solo de todos esos temas vamos a hablar y algo voy a mencionarles también en lo que respecta a la conferencia de prensa de hoy, en la cual el presidente Morales habló de varias cosas y en particular a mí me llamó la atención un tema al que vamos a llamar la ejecución, porque quiero profundizar en esa famosa ejecución, porque al final para los gobernantes ejecutar el presupuesto no es otra cosa que gastar lo que les ingrese sin importar la calidad de ese gasto, y eso es algo muy importante que queremos resaltar, porque por supuesto es fácil malgastar, despilfarrar aquello que a ellos no les ha costado. Pero bueno, solo para ir terminando esta nota de John Bolton, que por lo menos a mí me sorprendió, porque repito, hasta este momento había sido considerado uno de los principales aliados y colaboradores del presidente Trump. No sé si esto es a raíz de esta nueva derrota de Donald Trump en lo que respecta a esta obligación que quiere ponerle a los inmigrantes que solicitan asilo, para que lo soliciten en países que sean, como parece ser en ese camino vamos, Guatemala, después de la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, en estos países de tercer país seguro, que hasta este momento al menos cada vez ya es más fuerte el rumor que comenzó ayer con una nota en el diario La Prensa en Honduras, de que el presidente de ese país ya había acordado que también
iban a firmar acuerdos que los convirtieran en precisamente esos países en los cuales aquellos que quieren llegar por medio del asilo a Estados Unidos se puedan quedar en este país y solicitar ese asilo desde Honduras. También ya se ha mencionado una situación similar en el caso de El Salvador, y que cuando llegó Mike Pompeo a este país, se recuerdan ustedes, lo mencionamos en su momento, Nayib Bukele y él se reunieron, y aparentemente en esa reunión también Bukele estuvo de acuerdo en que El Salvador se convirtiera en un, entre comillas, tercer país seguro. Eso quiere decir que realmente ya no sería un tercer país seguro, sino sería una región completa. El Triángulo Norte convertido en un, entre comillas, tercer país seguro. Sin embargo, para que este tercer país seguro o región, tercera región segura, ¿cómo la vamos a llamar?, sea funcional, necesita Donald Trump ganar esta batalla en los tribunales, en las cortes estadounidenses, una batalla que hasta este momento viene perdiendo. Por supuesto, en el caso de Estados Unidos, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, pero solo, vean, todas estas son notas que nos afectan a nosotros, pues si algo hemos visto del señor John Bolton con su célebre bloque amarillo donde apunta cosas, no sé si ustedes lo recuerdan, es esa fiera defensa de los hondureños y del gobierno interino de Juan Guaidó frente a la dictadura de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello. Sin embargo, se va Bolton, mejor dicho, lo fueron a Bolton. Pero bueno, uno de los tweets de Trump dice lo siguiente: le informé anoche a John Bolton que sus servicios ya no son requeridos en la Casa Blanca. Estoy fuertemente en desacuerdo con muchas de sus sugerencias, al igual que otros en la administración. Este último comentario será un anuncio de despidos masivos. ¿En qué es lo que no está de acuerdo Trump con ellos, con personas como Bolton, que han sido defensoras de sus políticas? ¿Será acaso, esto sería algo casi improbable, pero será acaso que a algunos particularmente de la familia de Trump, ya le hayan hecho ver que sus actitudes en lo que respecta en contra de los inmigrantes, sus actitudes de estas absurdas guerras comerciales en las cuales se ha enfrascado, en lugar de facilitarle un segundo periodo presidencial, se lo podrían complicar? Pues bueno, no sé. Dice que en otro tweet, solo para ir terminando, dice: por ende solicité su renuncia, la cual me fue entregada esta mañana. Agradezco mucho a John por su servicio. Por cierto, que también dijo Trump que hasta la semana entrante va a nombrar al reemplazo de Bolton. Y Bolton, pues ya se pronunció también al respecto. ¿Y qué es lo que dijo Bolton? Pues dice: ofrecí renunciar anoche y el presidente Trump dijo hablemos de eso mañana. Escribió el veterano político en Twitter. ¿Quién dice la verdad? ¿Lo renunciaron o renunció? ¿Quién sabe? Lo interesante sería conocer por qué. Pero bueno, amigos, estos son algunos de los temas que tenemos. Bueno, yo también hoy quería comentar acerca del más reciente Doing Business 2019, donde nos deja a Centroamérica y en particular a los guatemaltecos. Solo porque están los hondureños y los nicaragüenses no estamos, pero hasta el fondo del barril. Pero en general está muy mal evaluada en lo que respecta a la cantidad de trámites necesarios para poder emprender en nuestra región centroamericana, según el Doing Business 2019. Aunque pienso que este es un punto, sobre todo porque el tema más importante para los guatemaltecos es el económico. Y lo digo basada en hechos, no porque así se me antoja. Porque ese es el motivo principal por el cual deciden emigrar nuestros compatriotas en busca de un trabajo. Pero bueno, en fin,
dejaremos para un análisis más profundo, a lo mejor con Dani Fernández, para que podamos entender por qué estamos tan mal calificados en el Doing Business 2019. Y bueno, apreciables oyentes, hasta ahí llego en este primer segmento, y en el siguiente, como les comentaba, voy a conversar vía telefónica con el coronel Óscar Pérez, vocero del Ejército, para que nos actualice la información en lo que respecta al estado de sitio y todas estas otras preguntas que sin duda no solo yo, sino también ustedes tienen. Antes de irme a la pausa, por favor, apreciables oyentes, recuerden lo importante que es no solo dar la batalla de las ideas, sino que no solo aclararnos las ideas, sino dar la batalla de las ideas una vez estas no las hemos aclarado. Así que ahorita que finalmente me estoy al menos conectando en Facebook Live, espero, apreciables amigos, que sean muchos más de los que generalmente son, que ya se han conectado para compartir todo a pulmón. Y vamos a ver quiénes son estos, 19 liberhéroes merecen mención especial que ya han compartido todo a pulmón. Andrea Cuevas, Luis Roldán, Lucrecia de Sáenz, Salim Yasser Andarrauz, Pensando en Voz Alta, Lu García, Ramón Parellada, Marco Cruz, Julio Ariza, Michelle Fernández, Gustavo Toc, Coco Abreu y José Calderón son los que puedo ver que han compartido ya todo a pulmón, pero aparte de eso también me lo han comentado y no me voy a ir a la pausa sin antes mencionarlos porque merecen que así sea. También ya han compartido Shatsi Gutiérrez, gracias José por los saludos. Y agradezco a todos los que me dejan saludos, pero hoy sí, efectivamente, solo voy a mencionar a los que comparten todo a pulmón. Michelle Fernández ya ha compartido, un abrazo, muchísimas gracias. Judith Rodríguez también me cuenta que ya compartió, también ya compartió Gladys Santos. De nuevo, repito, los saludos nacionales e internacionales que nos envían, pero solo voy a saludar a aquellos que están compartiendo todo a pulmón, porque son los que se merecen. Dice, por cierto, José Calderón tiene una nota, dice, estoy feliz, encontré un chico argentino en YouTube que lee La Rebelión de Atlas, así que entre programas de Libertópolis voy escuchando el libro. Muy bien, José, por lo menos es algo mejor que no hacerlo, así que me alegro por ti, aunque también espero que algún día tengas el tiempo de dedicarte a leerlo, porque es un libro riquísimo que vale la pena ponerle la atención que se merece. Por cierto, Marito, está José Calderón diciendo que no está funcionando la Libertad. Por favor, verifiquen qué está sucediendo. También ya le había agradecido a Ramón Parellada, a Lu García, también ya le había agradecido que había compartido. Y dice además de eso, Lu García, buenas tardes, MY. Y esperando a JJ, esperemos que todavía le dé tiempo a Jorge de venir, por lo menos a un par de segmentos de todo a pulmón. Me gustó esa expresión, me uno a caminar juntos en todo a pulmón por 2 horas cada día y analizar las noticias de la forma más real que podamos. Gracias, Lu, bienvenida y sobre todo gracias por compartir. De ahí, gracias a Susana de Hernández, que también me cuenta que ya compartió. Lucrecia de Sáenz, ya le había agradecido. Ani Serrano, hasta aquí fue la última que yo vi. Y Luis Roldán, que también ya había yo leído que ya había compartido nuestro programa. Muchísimas gracias. Entonces, hasta ahí llego con ustedes. Bueno, solo Marta Isabel Niños y Fuentes, que es fan de McDonald's, la vamos de una vez a agradecer, que dice que también ya compartió. Fernando Baeza dice yo. Voy a tomar eso como ese yo. A ver, Fernando, que ya compartió, yo ya dice. Bueno, pues gracias también a Fernando Baeza, al igual que a Carmen Berganza de Andrade, Julie Moinés, ve como que se unieron un montón a los 19 que yo había mencionado. Norma, Victoria Roldán también dice que ya compartió. Y bueno, hasta ahí voy a llegar para verificar cuántos se supone que han compartido ya. Nos vamos a la pausa y cuando 34 veces, vaya, si es cierto, a veces necesitan un recordatorio, ¿verdad, oyentes? Que no solo es importante que nos aclaremos las ideas, sino es vital si queremos cambiar nuestra sociedad para bien, que demos la batalla por esas ideas que nos hemos aclarado.
Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros. Y bueno, apreciables amigos, vamos de una vez a ir al enlace que les teníamos ofrecido hoy con el coronel Óscar Pérez, vocero del Ejército, para que nos actualice la información en lo que respecta al estado de sitio. Así que, amigos, me informa Marito que ya lo tenemos en línea al coronel, así que de una vez, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida. Coronel, buenas tardes, bienvenido. ¿Aló? Marito... No sé qué pasó con la llamada. ¿Aló? Ahí está. Coronel, ¿ya me escucha? Le Coronel, escucho. buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marta Granda. Buenas tardes, Radio Escuchas de Libertópolis. Bueno, coronel, vamos al grano. Cuéntenos, ¿cuál es el estatus actual del estado de sitio? Que pues obviamente ya sabemos que fue aprobado por el Congreso de la República. Sabemos que han enviado un par de miles de soldados al área en la cual está imperando este estado de sitio. También sabemos, por lo menos lo hemos leído, que hay presencia militar en Semuy 2 y que en Semuy 2 han encontrado casas vacías, personas desaparecidas, entiendo yo, que ya se confirmó que el día que fueron asesinados los 3 infantes también fueron heridos un par de miembros de la comunidad. En fin, coronel, del viernes para acá que hemos conversado han pasado muchas cosas. Pónganos al día. Adelante. Sí, gracias. Queremos informarle a la amable audiencia de Libertópolis que se han desplegado ya más de 2,000 soldados, más de 2,000 policías, varios equipos del Ministerio Público para iniciar el trabajo interinstitucional de devolverle a los 22 municipios donde se implantó el estado de sitio la tranquilidad, la paz, no solo para la población, sino también para las autoridades que allí deberían estar. Al hablar de autoridades, estoy hablando también de maestros, de sector justicia, que de alguna manera ya tienen años de haber abandonado el lugar debido a la impunidad con la que actúan grupos armados a lo largo del Polo Chic. Es oportuno informar que nuestras tropas están desarrollando actividades de relaciones civiles y militares y que están muy en contacto con la población, sobre todo con los niños y ancianos, desarrollando actividades lúdicas, quiebra de piñatas. Estamos por desplegar hacia el lugar personal para desarrollar jornadas médicas y que esta situación del estado de sitio se entienda bien como la acción legal con la que cuenta el Estado de Guatemala, sus fuerzas de seguridad, para devolver la paz y tranquilidad a los habitantes. Hay información de que algunas personas han abandonado sus hogares, lo cual desmentimos. De alguna manera la población está al tanto. Hay una cosa un punto que hay que aclarar, y es que la patrulla de infantería marina, la que fue objeto del ataque, regresaba ya a su ubicación, a su aposadero naval, pero llevaba el dato que habían encontrado una plantación de marihuana en Almácigos. Eso es una de las causas probables de la hazaña con la que fue asesinada. Y por otro lado, el día de la entrada, el día domingo, de la mayoría de autoridades, la misma población que se sintió en un ambiente más protegido fue a enseñar. El área donde está la plantación de marihuana en Almácigo, cabe destacar que el suelo de esa área no es tan fértil, hay mucho mineral, es apto para otro tipo de actividades económicas, pero no para la siembra. Entonces es lo que hemos encontrado, plantaciones de marihuana en Almácigos,
También la población permitió a la policía mostrarles a dónde se encontraba un número de armas, escopetas, fusil. Estamos perdiendo la fragmentación. Perdón, coronel, que lo interrumpa. No sé si usted está caminando o está circulando, pero perdimos la comunicación los últimos segundos cuando usted nos estaba comentando de los hallazgos que han hecho en la comunidad y en los errores y en los alrededores de Semuy 2. Así que, ¿podría repetirlo? Sí, claro. Le estaba diciendo que la población guió a las autoridades de Policía Nacional Civil a lugares donde se encontraban plantaciones de marihuana con además. Bien facilitó la búsqueda de armas tipo escopeta, un fusil de asalto, también granadas de mano y municiones de seguridad y para escopeta. Esto con toda la colaboración de la población. Sí, lo estamos escuchando, coronel. Lo que a mí me llama la atención es que usted nos hace un comentario que es veamos, desmiente, entre otras cosas, algunas declaraciones que le han dado en los medios de comunicación o que han hecho como responsable de esas declaraciones al alcalde comunitario de Semuy 2, donde lo que pide es que pide tranquilidad y respeto para la comunidad, aunque entiendo que eso tiene que ver con todas los rumores, las discusiones y los memes y falsa información también que ha circulado en redes sociales, incluidas fotografías de miembros de la comunidad, y que pues lo que él está solicitando es que no pongan en peligro a los comunitarios, pues, porque ya vemos que aquí tengo Domingo Mocú Sev, alcalde comunitario de Semuy. Lo que tengo es el diario El Periódico en la página 4, que dice lo siguiente. Además de que le hace un reclamo al gobierno en general, porque si no hubiera sido por estos asesinatos, no se hubieran recordado de Semuy 2. Pero lo que dice es que pedimos que ya no sigan atacando a la aldea. ¿Por qué ustedes han tenido contacto con Domingo Mocú Sev, que según este reportaje, pues habla muy poco español y se necesita de un traductor, y puede ser traductore, traditore, el que lo esté interpretando? Pero ¿han tenido ustedes la oportunidad de conversar con este alcalde comunitario? Yo, en lo personal, no me he comunicado con él, no hemos tenido ningún tipo de comunicación. Sin embargo, el comandante del área de operaciones militar, pues ha dado lineamientos muy claros, han acercado a las autoridades. Yo pienso que los mensajes que están enviando por medios escritos están siendo analizados y se está informando desde una óptica del enfrentamiento armado interno, el cual pasó a la historia. Estamos hablando de que si en algún momento se habla de que se olvidó de Semuy 2 el gobierno, recordemos que desde 2007 algunos grupos armados, algunas estructuras armadas apoyadas por personas del lugar han actuado en total impunidad y en total desafío a la autoridad desde 2007, no desde ahorita. En detrimento de la población. Nosotros estamos ahí interinstitucionalmente, Policía Nacional Civil, Ejército, Ministerio Público, para devolver esa tranquilidad y para servirle a la comunidad, sin estarla intimidando. Tenemos un código de conducta a desarrollar, el pleno respeto a los derechos humanos es lo primordial para generar ese clima que la población necesita en estos 22 municipios. No estamos hablando solo de Semuy, sino estamos hablando de 22 municipios que abarcan o se encuentran en 5 departamentos donde está en vigencia el estado de sitio. Coronel, hay un dato que a mí me llamó la atención de la conferencia de prensa de ayer del Ministerio de la Defensa, según la cual no saben cuál
es el grupo o los grupos de narcotraficantes que operan en el área, y eso a mí me sorprendió porque pensaba que si de algo se tiene ya información en nuestro país es de cuáles son esos grupos que operan no solo en el área del Valle del Polochic, sino en Guatemala en general. Tal vez usted le agradecería que nos puntualice mejor esta información que dio ayer el ministro de la Defensa. Sí, claro, voy a ampliar la información del señor ministro, la cual debe entenderse y comprenderse, y espero explicarme yo también para informar a los radioyentes. Es de que sabemos a qué nos estamos enfrentando, y esta información está contenida en planes y por propia seguridad de nuestro personal. No podemos decir sí, es A, B, C, D, E. Y también aprovecho para decir, tal como usted lo mencionó muy atinadamente, son grupos armados o grupos de narcotraficantes, que no es que sean un cártel o cartel, sino son estructuras armadas que colaboran con cárteles colombianos y cárteles mexicanos cuando trasiegan en tránsito la droga a la cual pues reciben acá y envían hacia el norte. Otra cosa, coronel, ¿qué información hay sobre Agustín? Veamos, no lo tengo aquí, Agustín Chub Chub, el miembro de la comunidad de Semuy 2 que se suicidó. Voy a decir pues que es la versión que circula el sábado pasado, que entre otras cosas han dicho que era miembro del ejército, pero que había desertado, y que se identifica como uno de los que participó en el asesinato de los infantes, pero que lamentablemente no se ha podido llevar a cabo una necropsia de Agustín Chub Chub, porque sus restos fueron retenidos por los miembros de la comunidad, entre ellos el alcalde comunitario, a quien hice mención hace unos minutos. ¿Es esta información correcta, o ya está en el INASIF el cadáver, o simplemente se va a dar por cierta falta de poder investigar más la versión de que se suicidó? Sí, es oportuno hablar de este incidente, porque tan valiosa es la vida de la persona que falleció en el interior de esa vivienda, como valiosa es la vida de los 3 infantes de marina que fueron asesinados ahí. Son muertes que nos duelen como guatemaltecos, eso es importante aclararlo. Y también hay un común denominador, que las, entre comillas, autoridades locales en ambos casos negaron el ingreso y el acceso del Ministerio Público para que realizara su trabajo de lo que pudiese haber ocurrido en ambos incidentes, en la cual se pierden vidas valiosas. Ya estamos hablando de 4 muertes que en realidad son innecesarias. Entonces, hasta el momento, hasta las 10 de la mañana, no se había permitido que el INASIF hiciese su trabajo en este sentido de realizar la necropsia, y también se están buscando los mecanismos legales para realizar incluso una exhumación, para que la investigación forense se lleve a cabo y se... ¿Aló? Necesaria. ¿Aló? Sí, coronel, sí. Lo perdemos a veces. Tal vez le pediría favor si no se mueve o se queda en un lugar donde no se corte. Ahí lo escuchamos perfectamente. Adelante. Bueno. No sé si me escucharon el problema de que en ambas situaciones en las que fallecieron los 3 infantes de marina y el señor que no dejaron acceso las autoridades a que el Ministerio Público hiciera su trabajo, y el INASIF. Es un común denominador la obstaculización de grupos a la autoridad. No estoy hablando de PNC o de ejército, sino la forma que impiden que el Ministerio Público y el INASIF haga los trámites
que pueden hacer para ayudar a esclarecer la muerte de estos 4 guatemaltecos, que son vidas valiosas, no importa de qué sector sean, son guatemaltecos, son vidas humanas que lamentamos esté dando este tipo de incidentes en tiempos de paz. Bueno, una última pregunta, coronel, que tiene que ver con los comunitarios que fueron heridos, y escuchamos en los videos, y ayer pusimos nosotros los 2 videos de 2 de los sobrevivientes de este hecho lamentable que sucedió en Semuy 2. Uno de ellos que hablaba de precisamente la señora que cuando asesinaron a los infantes, pues también ella resultó herida por los perdigones de la escopeta, y que él estaba tratando de ayudarla hasta que vio el momento en el cual podía él escapar y salvar su vida, e hizo lo que cualquier persona objetiva va a hacer, correr por su vida y teniendo en mente a todos sus seres queridos. Sin embargo, él hacía referencia precisamente a esta señora, y entiendo que también el otro comunitario miembro de la comunidad de Semuy 2 que se encuentran en la tinta, también sus heridas eran de escopeta. Entonces, pues eso obviamente se trae abajo la hipótesis que intentaron hacer circular de que hubo un enfrentamiento entre los infantes del ejército y miembros de la comunidad. Obviamente esto ya fue confirmado hasta por los señores del INASIF. ¿Tienen ustedes alguna otra información que no haya circulado al respecto, o algo más que quiera comentar sobre este tema específico? Antes de que vayamos, me recordé ya mi última pregunta. ¿Qué ha sucedido con el señor Julio César Macías, alias César Montes, que entendemos que hay una orden de aprehensión en su contra? Sin embargo, no la han podido ejecutar, pues porque no han encontrado a César Montes. Pero bueno, esos serían los últimos 2 preguntas que tengo yo para usted. Primero, sus comentarios acerca de los comunitarios que fueron heridos, y luego la situación situación de César Montes. Adelante. Perfecto. La primera situación al respecto de las 2 personas que se encuentran heridas, tenemos la confirmación por parte del director del hospital en donde se encuentran recluidos y la cobertura que se ha dado. Efectivamente, hay 2 comunitarios heridos por perdigón de arma de fuego. Es un perdigón, lo utilizan las municiones de la escopeta. En segundo lugar, el señor ministro fue enfático y con muy buena voluntad de ofrecer, en caso sea necesario, una aeronave donde contamos con avión ambulancia para poner a estas 2 personas en un centro asistencial en donde puedan recibir un mejor tratamiento. Y también sería oportuno aprovechar que INASIF haga un trabajo forense para deducir o investigar el origen de sus heridas. Claro, todo en el marco de la legalidad, por supuesto, y eso es lo que se tiene conocimiento. Nosotros como institución estamos en la posición de que INASIF, el Ministerio Público, la PNC, reúnan la suficiente evidencia científica y todas las pruebas, todo lo necesario desde el ámbito de investigación criminal para poner a las personas que resultasen responsables pues ante la justicia. Igual esta justicia la merecen las personas que ahorita están heridas, las 2 personas. Tengo entendido que es una señora y una persona de sexo masculino. Pero es importante que se restablezcan y que cada autoridad haga su trabajo como corresponde en el ámbito en el que está facultado. En segundo lugar, refiriéndonos al señor César Montes, es una tarea que está más que todo en redes sociales. Hay tantas... Aló, coronel, aló, sí, otra vez lo perdimos, coronel. ¿Podría repetir lo último que acaba de decir? Adelante, coronel, repita lo que dijo, por favor. Sobre César Montes. Sí. Eso ha sido motivo de mucha discusión, pero no desde fuentes oficiales, sino que de diversas cuentas en redes sociales.
Entonces es mejor generar un clima de confianza en la información más precisa que provenga de las fuentes oficiales y que sea, por ejemplo, el Ministerio de Gobernación o los juzgados que hayan emitido, si es que la emitieron la orden de captura, quienes informen a la opinión pública al respecto de la situación de esta persona. Porque lo más que se conoce y desde nuestro punto de vista también lo que más se... Otra vez lo perdimos. Información. Bueno, adelante. Otra vez lo perdimos, coronel. Fíjese que no me he movido para nada, no sé, está muy mala señal. Está muy mala esa señal. No quiero ni saber con qué compañía está. Las autoridades. ¿Aló? Sí, adelante, coronel. Es más tarea de las autoridades que informen a la población o si no, que sean los comunicados oficiales que, si lo permite la ley o el momento procesal, den a conocer realmente cuál es la situación de esta persona. Bueno, y para terminar, tenemos una pregunta de nuestro oyente Byron Orozco que dice, ¿será seguro viajar a estos lugares que se mantienen en estado de sitio, ya sea los nacionales o para turistas que vengan de otros países? Es muy oportuna la pregunta, es súper seguro, ya que las autoridades de PNC y de Ejército están desplegados por las principales vías de comunicación. Y gente de Gualán está muy complacida, por ejemplo, mire, ya terminaron, así muy buen guatemalteco, mire, ya terminaron las chupaderas y los relajos y los disparos que se hacen después de las 9 de la noche, por ejemplo. Y las... Bueno, parecen que, apreciables oyentes, que en esta conversación está un poco complicada ya. Coronel, ¿todavía me escucha? Bueno, en fin, la respuesta a Byron, que entiendo es hacia donde iba enfocado el coronel Óscar Pérez, era decir que sí, que no hay ningún problema. Entiendo que hay quienes hasta más seguros se sienten ahora ya con tanta presencia no solo del ejército, sino también de la Policía Nacional Civil. En fin, vamos a ir a una breve pausa, apreciables oyentes, y ya regreso con ustedes en unos minutos para leer los comentarios que nos han dejado y poder pues comentar un par de cosas sobre la información que nos compartió en este segmento el coronel Óscar Pérez. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo Pulmón y es cierto que yo les había ofrecido que iba a leer los comentarios de los oyentes en lo que respecta al estado actual del estado de sitio, valga la redundancia. Sin embargo, yo había olvidado que ya teníamos previamente organizada la conversación con el abogado Ignacio Andrade para que, según lo que se conoce de la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cuál es el camino, cuáles son los procesos a seguir ahora con los acuerdos que firmó el gobierno de Jimmy Morales con el gobierno de Donald Trump. Así que, pues bueno, ya está Ignacio en línea. Pero antes de darle la bienvenida a Ignacio, también se la vamos a dar a Jorge Jacobs, que me alegra ver que ya está con nosotros en Todo Pulmón y que pudo venir hasta antes de lo que teníamos previsto. Así que, Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Ignacio, buenas tardes también. Bienvenido a Todo Pulmón. Buenas tardes, Marta Yolanda. Jorge, buenas tardes a la radio audiencia. Ignacio, ¿qué nos puedes comentar? Primero, que nos des la información más relevante en lo que respecta a la decisión que tomaron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de darle vía libre al proceso para convertirnos en un tercer país seguro.
¿Cuáles son los pasos a seguir después de esta decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Y después, por supuesto, que analicemos las consecuencias que este proceso tendrá para nosotros los guatemaltecos. Adelante, Ignacio. Cómo no. Pues, Marta Yolanda, muchas gracias. El trámite que sigue normalmente un tratado, un convenio internacional en Guatemala, es importante entender antes de de ver cuáles son las consecuencias de una revocatoria de un amparo provisional en este caso. Primero, el presidente de la República tiene la facultad de llevar las relaciones internacionales del país, pero esas relaciones tienen dos limitaciones constitucionales. Una de ellas es la del 149 constitucional, que dice que las debe llevar de conformidad con las normas internacionales. Y la segunda es que en cuanto a los tratados, debe someter los mismos al Congreso de la República bajo ciertas circunstancias. Uno, si afectan leyes vigentes. Dos, si tiene una cláusula arbitral. Tres, si el tratado implica el paso de ejércitos por el territorio de la República. Y en fin, hay dos o tres circunstancias adicionales que permiten que el Congreso de la República intervenga en este caso, o en el caso de tratados internacionales o de convenios celebrados por el Estado. Y hay dos normas constitucionales. Hay una norma constitucional contenida en el 183K que señala que es obligación del presidente someter a aprobación del Congreso los tratados internacionales en general. Y hay una segunda que dice que el Congreso debe de aprobar los tratados internacionales siempre y cuando se den estas circunstancias. Como se ha interpretado esto es que no todos los convenios de canje de notas son aprobados por el Congreso y en cambio, cuando hay tratados que requieren de cambios de leyes, sí son aprobados por el Congreso. El ejemplo de este es el Tratado de Libre Asociación con la Unión Europea, fue aprobado por el Congreso. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, aprobado por el Congreso. El convenio 169 de OIT, aprobado por el Congreso. El convenio de canje de notas sobre los privilegios diplomáticos de los embajadores de la Unión Europea, si es que existiera uno de esos, no habría necesidad de que lo aprobara el Congreso. Entonces hay ciertos convenios que sí y ciertos convenios que no. Habiendo dicho eso, vámonos a qué es lo que la Corte de Constitucionalidad había amparado, en este caso, hace unas 3 semanas, y cuáles son los efectos de la revocatoria de ese amparo provisional. El amparo provisional había sido otorgado por una amenaza de que los convenios entraran en vigor sin llenar los trámites que la Constitución Política de la República requiriera. La Corte de Constitucionalidad lo que hizo fue otorgar amparo provisional requiriendo que en todo caso, antes de que esos convenios entraran en vigor, siguieran con los procedimientos establecidos en la Constitución Política de la República. Esto lo hizo la Corte de Constitucionalidad sin conocer el texto de los convenios. Lo que la Corte de Constitucionalidad hizo ahorita es, ahora que ya conozco el texto del convenio, y en particular el texto del artículo 8, entonces ya puedo decir que como el convenio de canje de notas entra en vigor una vez se hayan seguido los procedimientos que el derecho interno requiere que sean o que se den para que el acuerdo entre en vigor, entonces no necesito de un amparo provisional porque el propio convenio ya tiene la misma disposición que tenía mi amparo provisional. Lo que pasa es que la Corte de Constitucionalidad, yo no he visto el fallo, pero la Corte de Constitucionalidad en su comunicado dice que en todo caso,
se reserva el derecho de entrar a conocer nuevamente sobre este asunto si llegaran a variar las circunstancias. Y digamos, cada vez que varían las circunstancias, el amparo provisional puede otorgarse o revocarse cuantas veces sea necesario, según la ley de amparo. Ese es, digamos, a vuelo de pájaro, digamos, todo lo concerniente, digamos, a esta situación derivada del convenio de país, de tercer país seguro. Ese es, digamos, una vista general de los temas. No sé si me amplié demasiado, pero creo que traté de cubrir todos los temas que pudieran tener interés. Bueno, pero lo que entendemos, Ignacio, es que dijo la Corte de Constitucionalidad, sí se puede, pero tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. ¿Eso es lo que dijo la Corte de Constitucionalidad? Eso es lo que dice un titular de prensa de lo que dice la Corte de Constitucionalidad, pero el amparo depende mucho de la manera en que esté redactada la resolución. La resolución lo que dice es que como el artículo 8 dice que, o lo que la comunicado de la Corte dice es que como el artículo 8 del convenio ya dice que deben de seguirse los procedimientos internos, no es necesario el tener en adición un amparo provisional. Entonces vamos a remover el obstáculo del amparo provisional, pero el amparo provisional, digamos, o hay amparo provisional o no lo hay, pero el efecto práctico de la revocatoria del amparo provisional es que la suspensión que está ordenada o la prevención que está ordenada por el fallo de la Corte deja de tener efectos. A ver, voy a leerte algo de es que hasta que ya tenemos la resolución. Nosotros sí, pero ya es tenemos de 17 páginas. Nosotros ya tenemos la resolución, pero es de 17 páginas y es una resolución que se dio a conocer unos minutos antes de que empezara, como a eso de las 11 y media, y a esa hora no teníamos la resolución. Pero sí tenemos las siguientes notas. Vamos a ver, los magistrados de la CC declararon con lugar la solicitud de revocatoria presentada por el presidente Jimmy Morales por el amparo provisional que otorgó en su momento la CC y que prevenía al presidente para cumplir con lo establecido en la Constitución en el marco de las negociaciones con Estados Unidos por la negociación de un acuerdo de país seguro. Según la CC, se declaró con lugar la solicitud de revocatoria, la solicitud planteada por Morales, quien, abro comillas, ostenta la facultad constitucional de dirigir la política y las relaciones internacionales. La CC considera que el amparo provisional otorgado el 14 de julio de 2019 ante la amenaza de la firma de dicho acuerdo que prevenía al presidente de cumplir con los mecanismos establecidos por la Constitución Política para firmar un convenio de esta naturaleza cumplió con su objetivo. Bueno, a mí esto me parece un gallo gallina, porque esta parte es reconocer, mire, sí, el amparo estuvo bien en su momento, pero mire, la realidad es que usted, presidente, la Constitución lo faculta para dirigir la política y las relaciones internacionales, la política y las relaciones internacionales. La Corte va más allá. Sí. Y luego la Corte dice después sobre el artículo 8 del convenio. Sí. Y luego dice, los magistrados resolvieron que el Ejecutivo, abro comillas, teniendo pleno conocimiento de los alcances y las obligaciones que asumirá el Estado de Guatemala por medio de la adopción de la firma del acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos de América y el gobierno de Guatemala relativo a la cooperación respecto al examen de las solicitudes de protección y de todos los arreglos que deriven y la ruta legal establecida en la Constitución para la firma de un acuerdo de esta naturaleza, tiene la responsabilidad de propiciar que se agote el procedimiento legal establecido para que el acuerdo en mención cobre vigencia. Entonces, con esto entendemos, y por las declaraciones que también ya dio la canciller, de que sí, y como bien dijiste tú, en el artículo 8 dice, es importante subrayar que dicho acuerdo establece en el artículo 8 que el mismo entrará en vigencia por medio de un canje de notas entre las partes, en el cual deberá indicar que cada una ha cumplido con los procedimientos jurídicos nacionales necesarios para el efecto. Entonces, pues bueno, la pregunta que hacemos, y particularmente porque la canciller, estoy buscando ahorita las declaraciones de la canciller, aquí está.
Dentro de los escritos, la canciller Sandra Jovel manifestó lo siguiente cuando remitió copia certificada del acuerdo. Abro comillas, la sola firma de un arreglo internacional por el representante de la República de Guatemala no conlleva como efecto inmediato su vinculación jurídica, toda vez que para ello es necesario que el mismo sea aprobado por el Congreso de la República cuando sea el caso, que posteriormente sea ratificado por el presidente de la República y se cumplan las disposiciones establecidas en el arreglo internacional referente a su entrada en vigor. Entonces, Ignacio, de esto que hemos comentado, podemos concluir que sí, efectivamente dijeron, bueno, el presidente puede dirigir la política y la estrategia internacional, pero pues corresponde, se puede firmar este acuerdo si es aprobado por el Congreso de la República, y si es aprobado por el Congreso de la República lo puede ratificar el presidente. ¿Es eso lo que podemos entender? Pero lo que la canciller declara es que deben de seguirse la aprobación del Congreso de la República en lo que concierne. Ese es el texto de la declaración, hasta donde entiendo. Entonces, ahí es donde viene cuando sea el caso, dice. ¿Perdón? Cuando sea el caso, dice. O sea, cuando sea el caso. Y la pregunta el caso es ¿este el caso? Cabalmente, por eso es que en este caso en particular, si el convenio implica la modificación de una ley interna, si implica básicamente que va a haber un contingente X de las autoridades del ejército de Estados Unidos, como ha habido algunos casos de convenios de cooperación con el ejército de Estados Unidos, en ese caso el convenio pasa por el Congreso de la República. Pero la canciller no está diciendo que efectivamente este es el caso en este convenio de país seguro. Lo que sí pasa es que la ratificación del convenio, que es el paso siguiente que tiene que dar, porque en este caso el ministro de Gobernación firmó el convenio de canje de notas, y ese convenio de canje de notas va al presidente de la República para su ratificación. Esa ratificación es publicada en el diario oficial, y luego publicada en el diario oficial, ya se da el canje del instrumento de ratificación por medio del embajador o de la manera en que el propio convenio lo diga. Entonces, habiendo dicho eso, lo que hay que seguir es el procedimiento interno según el contenido del convenio. Pero hay mucha cautela hoy de parte de todo el mundo en señalar cuál es el contenido del propio convenio. O sea, ahorita realmente no queda claro porque ¿qué fue? Porque según lo establecido en el artículo 171 de la Constitución, en el inciso L, ese artículo de la Carta Magna establece que corresponde al Congreso aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional. Entonces... No, lo que pasa es que ahí falta una parte que implican tres cosas. Sí. Lo citaron en forma truncada, y el inciso L es exactamente el que yo indico que es la obligatoria, la aprobación en los siguientes casos, y uno de ellos es cuando hay arbitraje, cuando haya paso de ejércitos extranjeros, un tercero es cuando haya cambios en las leyes del país. Hay un cuarto que ahorita me estoy acordando de memoria, que es cuando afecta el presupuesto de la República en más del 1%, y me parece que hay otro inciso por ahí, pero son casos específicos en que el propio convenio señala una obligación de que el Congreso lo conozca, es la propia Constitución la que establece, digamos, esa obligación de que el Congreso lo conozca para esos casos en particular. Y como en este caso, Ignacio, es poco lo que conocemos de lo que realmente se firmó. Hasta el mismo doctor Yamatei le exigía a Jimmy Morales el fin de semana pasado que le entregara copias de completas de todo lo que se firmó. Entonces, realmente no se sabe si aplica algunos de esos puntos por los cuales debe de ser aprobado por el Congreso de la República. Pero hay otra cosa, Ignacio, que hay que tomar en cuenta.
y es el revés que recibió ayer precisamente la decisión de Donald Trump de obligar a los que están pidiendo asilo en Estados Unidos a pedirlo antes de llegar a Estados Unidos en alguno de los países que podrían actuar como países tercer país seguro, porque ya no es solo Guatemala, pues como me imagino que tú sabes, ya aparentemente Honduras también ya, el presidente de Honduras también ya el pasado 26 de agosto ya funcionarios de su gobierno también con Macalilian ya firmaron acuerdos similares a los de Guatemala, y cuando Mike Pompeo estuvo en El Salvador y se reunió con Nayib Bukele, también ellos confirmaron que estaban dispuestos a firmar acuerdos migratorios con, no se dijo específicamente de tercer país seguro, pero sí también acuerdos de cooperación migratoria con Estados Unidos. Entonces aquí ya estamos hablando no solo de un país, de un tercer país seguro, sino una región de terceros países seguros, que fuera de toda la ironía que esto podría representar. Pero lo que yo iba a decir es el revés que recibió ayer Donald Trump en lo que respecta a esa obligatoriedad que pretendía él de aquellos que soliciten asilo a solicitarlo en otro país, no en Estados Unidos. Y que por supuesto este es un pleito que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. Y dentro de todo este contexto para el análisis, Ignacio, también hay que tomar en cuenta el despido de John Bolton, como dice Donald Trump, aunque John Bolton dice que él renunció, ¿no? En lo que hay que analizar dentro del contexto de todo este acuerdo. Con toda esta información, ¿qué podemos concluir al menos en lo que respecta a este tema? Yo creo que hay que revisar dos cosas en este caso. Uno es, por supuesto, el efecto jurídico que tiene la revocatoria del amparo, pero el otro caso es el efecto político que tiene. Yo creo que no hay que eliminar uno de los efectos, no hay que menospreciar uno de los efectos para digamos, sobrevalorar otro. Yo creo que dos cosas hay que decir respecto del presidente de Estados Unidos, que su decisión en un momento dado va a llegar probablemente a la Corte Suprema de Estados Unidos, y será la Corte la que en un momento dado determine si esa política es una política, digamos, que está dentro del marco legal estadounidense o no. Eso estará por verse, pero el fallo de la Corte hay que verlo desde el punto de vista político. La Corte en su comunicado dice: mira, yo voy a revocar el amparo provisional porque ya estoy seguro que el propio convenio dice que tengo que cumplir con los requisitos internos. Entonces, como el amparo provisional es otorgable y revocable cuando cambien las circunstancias, quiere decir que el interponente del amparo, si se da una ratificación, la ratificación se publica, y la ratificación a la hora de verse el contenido del acuerdo, el mismo no tiene o tiene disposiciones que requerían de aprobación del Congreso, en ese caso podrá el interponente del amparo decir: mira, necesito que volvás a suspender este amparo por amenaza, porque efectivamente la amenaza, que es personal y directa, se está materializando. En consecuencia de eso, necesito que volvás a otorgar el amparo provisional. Entonces, ese es, digamos, el efecto jurídico. El efecto político es un efecto de, mira, como el convenio ya tiene disposiciones que reflejan lo mismo que lo que yo quería hacer, yo me voy a quitar de en medio, pero me voy a quitar de en medio pensando básicamente que de todos modos el amparo provisional puede volverse a otorgar, y a consecuencia de ello no me voy a poner en el camino de Estados Unidos respecto de esto, a menos que no se cumplan con los requisitos. Y entonces el mensaje, digamos, hacia el
gobierno de Estados Unidos, del lado de la Corte, es pues hay que cumplir con los requisitos de derecho interno y ustedes mismos lo están diciendo. Entonces, lo único que yo voy a pedir es lo mismo que ustedes piden. Entonces, al revocar el amparo provisional, lo que hizo el Congreso, lo que hizo la Constitución de Guatemala fue ponerse del mismo lado que los americanos y decir, bueno, pues aquí les voy a pedir lo mismo que ustedes están pidiendo en el convenio, y si no se da este elemento, yo me reservo el derecho de volver a aplicar un nuevo amparo provisional, que sí está dicho en el último párrafo del comunicado de la Corte. Si lo leen con atención, el último párrafo dice que si cambian las circunstancias, la Corte se reserva el derecho de actuar. Jorge. Ignacio, entonces podemos prever o pronosticar que el gobierno ahora va a decir, bueno, entonces ahora me corresponde al presidente ratificar el acuerdo, y podemos esperar que alguien, que pueden ser estos mismos los 4 ex cancilleres que plantearon el amparo original, puedan decir, pues ahora que lo ratificaron, pues ahora nuevamente metemos el amparo porque nosotros consideramos que debió haber sido autorizado por el Congreso. Podemos prever de que por ahí va a ir la cosa, ¿no? Ese indudablemente es una posibilidad, porque a juicio de los ex cancilleres, pues se da alguna de las 5 circunstancias donde el Congreso debió de haber aprobado el acuerdo. Si ese es el caso del contenido del acuerdo, pues ellos dirán si básicamente lo que hacen es interponer un nuevo acuerdo, un nuevo amparo en contra del acto de ratificación del Congreso, o bien interponen una nueva solicitud de amparo provisional basado en el cambio de circunstancias del amparo original, que da lugar a que de una sola vez pueda volverse a considerar un amparo provisional. Lo que pasa es que aquí ya pasó de la amenaza al acto concreto. Entonces, hay elementos para hacer cualquiera de las dos del lado jurídico, ¿verdad? Ay Dios, político, esta Corte de Constitucionalidad. Lo que estamos hablando en todo caso, cabalmente, Marta Yolanda, estamos en un capítulo 2 del mismo set de circunstancias. Pero estamos en el capítulo 2, que no necesariamente es el final. Es correcto, así es. Ignacio, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Yo creo que hay que en el debate relativo a este tema del asilo, hay que decir una cosa. Hay una disposición constitucional en Guatemala que reconoce para el país que el país otorga el derecho de asilo y lo respeta, y de hecho hay una convención interamericana sobre el derecho de asilo. Creo que no hay que señalar, o no hay que dejar de señalar que hay una obligación del país de otorgar asilo a todo aquel que le solicite asilo en forma voluntaria. Pero la Convención Interamericana en materia de asilo exige el cumplimiento de ciertos requisitos para todo aquel que otorgue asilo. Yo no puedo actuar de asilante forzoso, pero sí puedo actuar de asilante voluntario cuando las condiciones de seguridad en el país de donde proviene la persona no son las adecuadas. Entonces creo que el debate se ha centrado en el tema migratorio, pero no en el tema de la institución del asilo. El asilo entendido básicamente como el refugio seguro que una persona que está perseguida en su país tiene en un tercer país. Voy a poner el ejemplo, y se da mucho con los perseguidos políticos, con las pugnas entre conservadores y liberales en toda América en el siglo pasado, y se daba muchas veces con relación a la pugna política entre personas de izquierda, de centro y de derecha, en ocasiones donde los sistemas democráticos no estaban establecidos. Pero al final es una institución de refugio, y de refugio para otorgar seguridad a quien se siente perseguido en su propio país, y Guatemala reconoce constitucionalmente ese derecho.
Gracias, Ignacio, por conversar con nosotros y pues bueno, vamos a darle seguimiento a esta nota. Al final eso es una nota en desarrollo, habrá que esperar el comunicado oficial del gobierno en el transcurso del día, porque antes de emitir una opinión, el presidente Morales lo que dijo es que va a analizar la resolución de la Corte de Constitucionalidad y efectivamente hay que analizarla porque es de nuevo uno de esos gallo gallina de esta corte que dice sí, pero no, que no, pero sí, luego no, y que pues bueno, a mí me da igual, ustedes hagan lo que quieran, ustedes pongan aquí amparos, acciones y lo que quieran y pues continuemos adelante, porque nosotros cuando nos conviene no emitimos una verdadera opinión, porque para mí esto es un gallo gallina. Por eso es que está la parte política de la resolución y la parte jurídica, y es importante entender los dos elementos de la resolución. Era importante sobre ambos. Bueno, gracias, Ignacio, por compartir con nosotros y a lo mejor mañana que ya tengamos la respuesta del presidente continuamos conversando. Gracias, Ignacio. Estuve la resolución, muchas gracias. Gracias a ustedes, Jorge, muchas gracias. Gracias. Adelante, gracias. Gracias a todos. Bye. Bueno, amigos, antes de irnos a la pausa, les quiero recordar algo muy importante. Más aún, George, con estas resoluciones de la Corte de Constitucionalidad, creo que es importante que tengamos nuestras defensas bien altas. ¿A qué me refiero? Para que no se nos revuelva el estómago. Así es, para que podamos enfrentar todos esos virus que vienen, que no únicamente nos provocan catarro, gripe o en alergias, eso es lo que nos provocan los señores de la Corte de Constitucionalidad, alergia. Así que amigos, todos, sin excepción, a agarrar el hábito de tomar todos los días 1 onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA, no cualquier otra. La Equinacia Blend líquida de ELA, que además de varias equinacias, no solo una, varias equinacias, también contiene vitamina C, zinc y aloe vera para subir sus defensas y que así tengamos una mejor calidad de vida. Recuerden que la Equinacia Blend líquida de ELA la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, como usted prefiera llamarles, GNC o GNC, o escribiendo al WhatsApp de ELA, escribiendo al 4950-3414. 4950-3414 y es en el 4950-3414 donde ustedes van a encontrar, apreciables oyentes, el único lugar donde van a encontrar el único, el mejor, el original aloe vera gel de ELA. ¿Para qué? Para que, como bien decía Jorge, no le provoque un malestar estomacal nuestra vida política. Así que, amigos, ya saben, escriban al 4950-3414. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presenta. Bueno, y la nota tecnológica de hoy pues no podía ser otra que el lanzamiento anual de smartphones de Apple. Y bueno, ¿y qué ha sucedido? Porque yo creo que todavía está ahorita terminando la presentación, así que tenemos aquí algunas de las presentaciones que ya están en el sitio de Apple. Y ¿cuáles son los highlights así más importantes? ¿Qué es lo más importante de la presentación de Apple? Pues hoy básicamente sacaron
anunciaron los iPhones 11, de los cuales hay 3 variantes. Está el iPhone 11 así plain, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Esas son las 3 variantes del celular, y tienen pantallas que van desde 5.8 hasta 6.5 pulgadas. Una de las características principales con relación a estos iPhone nuevos son las cámaras, que ahora vienen en una especie como de cuadrado atrás, y trae 2 o 3 cámaras dependiendo de cuál de los de cuál de los celulares, de cuál de estas 3 opciones prefiera. El mejor, que es el Max Pro, trae 3 cámaras que incluyen ya un zoom óptico, o sea, no digital, no aumentado por la computadora, sino real, un zoom real de 4X, o sea, 4 veces, 4X. Y adicionalmente, pues trae un lente, el de telefoto, que es tiene un lente ancho y un lente extra ancho para distintas variables. Adicionalmente tiene un modo que ahora ya viene con 4K de video, tanto en las cámaras de atrás, que son estas grandes, como en la cámara de enfrente para los selfies. Y en ambos pues ya puede tener, en ambos incluyendo la cámara de los selfies, la cámara de frontal, tiene ya también para hacer videos en slow motion, en cámara lenta. Adicionalmente, en esta cámara, esta parte todavía no está, pero ya la van a liberar. Va a traer una nueva característica que se llama Deep Fusion, que lo que hace es que en la cámara esta de las 3 cámaras toma 9 fotos así en secuencia, y luego las junta para hacer todavía una foto mucho más de mucho mejor calidad, quitándole todo el ruido a la imagen. Estas algunas de las características, y estas algunas de las cosas que presentaron. Adicionalmente, pues presentaron también el Apple TV Plus, que finalmente ya lanzan en el 1 de noviembre. El 1 de noviembre sale y va a costar $5, $4.99 mensuales. Pero a quienes compren productos de Apple a partir de ahora, creo que es el 20 de septiembre, que ya salen estos nuevos iPhones, pues van a tener, con la compra de los iPhones, iPads, o el iPod Touch y el Apple TV, van a tener un año gratis de la suscripción a el Apple TV. Entonces el Apple TV arranca el 1 de noviembre y va a costar $5, $4.99 mensuales. Y adicionalmente también hoy anunciaron también el Apple Watch, el 5, la serie 5 del reloj electrónico de Apple, del Apple Watch Serie 5 se llama, y este tiene algunas características interesantes, una de las cuales finalmente van a tener ya la parte esta que habían estado anunciando con relación a lo de los estudios del corazón, que van a poder hacer ya más refinado que la versión anterior. Estos son algunos de los anuncios. Hicieron algunos otros anuncios de iPads y todo, pero básicamente estos son los anuncios principales que hicieron en la conferencia de hoy de Apple. George, yo tengo algunas dudas porque me parece una cosa lindísima, pero me imagino cuánto irá a costar el iPhone 11. Y de ahí, para los hay de todos los gustos y precios. No, pero uno para que tenga ese de la cámara lenta y todo. ¿Qué les pareció, apreciables oyentes? El iPhone, el más sencillo, arranca a precios en $700. No me aparece aquí cuánto va a costar el Pro, el 11 Pro. O sea, Max, estás hablando como unos 6,000 quetzales. Sí, pero este es el sencillito. Tiene el de slow motion
y que te junta las fotos para que se miren divinas. Eso tenés que pagar más. Pero es que eso era lo bonito. Eso es lo que a mí me llamó la atención. Sí, pero entonces, o no, ustedes, apreciables oyentes, que eso que me mencionaste ahorita funciona en el 11 Pro y en el 11 Pro Max. Entonces, y aún así en el 11 Pro tiene 2 cámaras y en el 11 Pro Max tiene 3 cámaras. Entonces, hay algunas variantes ahí de... al final se cumple el dicho de siempre: you get what you pay for. Definitivamente. Si querés que tenga todas las características, hay que comprar el más caro. Ay, sí, qué horror. Y lo otro que me pongo a pensar es cuánto tiempo se van a tardar los teléfonos que funcionan con Android, leas el Huawei, el Samsung, etcétera, en también tener esas maravillas. ¿Será que el mío lo tiene, George? No creo que lo tenga. Yo voy a buscar a ver si ya lo tiene. Pero bueno, qué cosa tan linda esa es realmente. Y entonces, pues esa es la nota tecnológica de hoy, los lanzamientos de Apple en Cupertino, California. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo. Hacelo fácil. Hacelo en tigo.com.gt. Tigo presentó. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y antes de que hagamos el enlace con el director ejecutivo de la Cámara de Industria para que comentemos acerca de las denuncias de inconstitucionalidad al reglamento de trabajo a tiempo parcial que grupos sindicales presentaron ayer en la Corte de Constitucionalidad, o sea, acciones de inconstitucionalidad en contra de este reglamento, del convenio 175 de la OIT, que fue publicado por el Ministerio de Trabajo, que ya a estas alturas, pues, hay personas, particularmente trabajadores, que están celebrando, pero ahora, según estos, entre comillas, colectivos. Esta normativa viola el artículo 102 de la Constitución, que garantiza los derechos mínimos laborales y la obligación de garantizar un salario mínimo. Pero bueno, entonces sería el convenio el que lo viola más allá del reglamento. Y por supuesto que la discusión que están teniendo ellos tiene que ver con el tema de la seguridad social y cómo quedaría la parte del reglamento que tiene que ver con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero como hemos comentado en otras ocasiones, esto realmente depende del ICS, no del Ministerio de Trabajo. Pero bueno, antes de eso vamos a leer algunos de los comentarios de los oyentes. Dice Lucrecia de Sáenz: más bolas nos han hecho. Perdón, Lucrecia. Yo entiendo que no es factible determinar si el acuerdo lo debe aprobar el Congreso porque se desconoce el contenido. ¿Es así? Bueno, sí, así es exactamente, Lucrecia. En este momento, como los únicos que de verdad conocen a fondo estos acuerdos son probablemente la canciller Sandra Jovel y Enrique Degenhardt, porque no estoy tan segura que Jimmy Morales los conozca en su totalidad, pues dependiendo del análisis. Dependiendo del análisis que ellos hagan, que es lo que fue la respuesta de Jimmy Morales antes de emitir una opinión, va a depender el camino que ellos decidan tomar, ya sea que diga, pues bueno, le digan a Jimmy Morales: mire, mi precio, usted solito lo pueden poner ya a ejecutar este acuerdo, mándele la notita ahí al presidente Trump, a ver si él puede mandar la notita de regreso también, porque es solo un comentario. Fíjese que ¿cómo se llama? John Tigard, el juez gringo, sí que le estaba poniendo bien feo la cosa a don Trump. Pero veamos si le mandan la notita y entonces ya intercambiamos estas cartas y entonces pues ya se pone en vigencia el acuerdo. ¡Qué maravilla! Eso puede ser una recomendación que le hagan a Jimmy Morales. La otra puede ser: mire mi presi, lo mejor es que se cure de espantos y mándelo al Congreso de la República. Y ya si ese va a ser un problema que le va a estallar en la cara a Yamatei, pues dele viaje. Ya vio que ahí lo anda coqueando el fin de semana, que no sé qué, que si no lo ponen, bla, 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 bla. Pues usted mándelo y dígale: basta, bueno, que se vaya al Congreso y que se pelee Yamatei con los gringos. Esos dos escenarios pues son los posibles, y a ese escenario
hay que sumar todavía la opción que tienen ¿quiénes fueron todos los que presentaron fueron 5 ex cancilleres, el procurador de los derechos humanos, Jordán Rodas, y Manfredo Marroquín, si recuerdo correctamente, fueron los que interpusieron estas acciones. Pueden venir a decir, pues bueno, la Corte nos dejó abierta la opción de que nosotros pongamos de nuevo un amparo, así que miren, ¿qué tal? Juntémonos a tomar un coffee por ahí y de una vez presentamos otro amparo. En fin, de nuevo, Jorge, un gallo gallina más de los que cuando no les conviene a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad emiten para dejarlo al final la decisión al criterio, a la interpretación de los que se sientan afectados con su decisión o los que sean responsables de aplicar la decisión. Lo dejamos aquí a la interpretación de quienes lo van a aplicar. Básicamente eso es, porque no hay ninguna definición clara, o sea, mire, señor presidente, sí, es cierto, usted dentro de las condiciones generales puede seguir las políticas y las estrategias internacionales, pero según la Constitución, cuando se cumplen con los siguientes requisitos, tiene que ser el Congreso. Y esto que usted está proponiendo, pues afecta a las leyes del país, entonces tiene que ser aprobado por el Congreso de la República. Eso no, esa claridad no está en lo que nosotros hemos leído, George. Sí, yo pienso que al final, en efecto, o sea, de que no hay claridad ahí, no hay claridad ahí. Pienso que al final lo que va a hacer el gobierno es que van a ratificar el acuerdo así como está. Bueno, yo no sé, yo no tengo bola de cristal y por favor, Jorge, ahí no, por eso tú tenés tu opinión. Yo estoy haciendo mi tu pronóstico. Propio pronóstico. Sí, que van a ratificarlo así como está. Y luego, si hay otros acuerdos anexos, y lo voy a poner entre comillas, los van a ir ratificando cada uno por aparte, porque por ejemplo, el acuerdo de las visas de trabajo no tiene nada que ver con este acuerdo, con excepción de que dice que entra en vigencia cuando el otro entre en vigor. No, pero no es que por ejemplo vaya a modificar lo que dice el acuerdo, el otro acuerdo. Entonces, yo lo que pienso que al final van a hacer es lo van a ratificar así como está, o tal vez solo añadiendo lo que dijo Yamatei de que por tubo diga ahí solo es para salvadoreños y hondureños, que es realmente la parte que hace falta, y luego entonces lo van a ratificar así como está. Es muy jalado de que puedan decir de que necesita que lo aprueben en el Congreso. Yo pienso que va a pasar solo con la ratificación del presidente, aun si le meten una acción de inconstitucionalidad. O un amparo, y entonces y luego pues van a ir aprobando los otros acuerdos conforme vayan saliendo. Entonces, porque al final el que es el importante y el que hay que llevarle a Trump para decirle este es el fin, es este. Entonces yo pienso que lo que van a hacer es que lo va a ratificar Jimmy Morales y van a esperar a ver si alguien mete un amparo, que de seguro van a meter amparos, pero al final pienso que no van aún ni siquiera esta corte va a darles un amparo provisional a quienes metan el amparo por la ratificación, porque no se cumple ese convenio, así como está, por lo menos desde mi perspectiva, no entra en ninguno de esas 5 características que dice la Constitución en el famoso artículo 171, inciso L. Esa es mi previsión. Vaya. Mi pronóstico. Amigos, y antes de que nos vayamos a la pausa para que podamos conversar con Javier Cepeda acerca de, como les mencionaba, las acciones que presentaron ayer sindicalistas en contra del reglamento del convenio 175 de la OIT, quiero leerles el comentario del Dando Carita de José Calderón. Pero primero que todo, muchísimas gracias, José, por elegirnos a nosotros. Pero dice, yo me perdí la presentación porque pienso que es más importante escucharlos a ustedes. Bravo, José, bravo. Lo máximo, así es. Pero luego la veo
Y yo me pediré, ahí es donde viene lo creído, yo me pediré el 11 Pro Max. Mírenselo pues, dichosote. Pero felicitaciones, José, que te lo puedes comprar. Qué maravilla, me encanta, eso es cierto. Nos alegra y sobre todo nos alegra que nuestros oyentes y oyentes como José Calderón tengan esa posibilidad y que además de eso tengan claro que para poder mantener uno su estilo de vida, uno necesita ser una persona productiva y uno necesita trabajar y para eso necesitas aclararte las ideas. Pero bueno, antes de irnos a la pausa, George tiene un anuncio importante para ustedes. Sí, solamente comentarles que si usted ahí en su casa tiene cosas que ocupa solo en algunas temporadas, pero no necesita tenerlo ahí, le ocupa espacio y ya no sabe qué hacer con ellas, pues no se preocupe más, utilice los servicios de Mr. Bodeguitas. Ellos cuentan con el mejor espacio que usted necesita, desde 4 hasta 60 metros cuadrados en las bodegas, tienen vigilancia y control de acceso a las 24 horas y cuentan con 7 sucursales ubicadas en los principales puntos de la ciudad, incluyendo ahora también allá en Mushbal. Si quiere más información la encuentran en mrbodeguitas.com o llamando al 2314 49 49. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Y bueno, apreciables amigos, ya se encuentra con nosotros en línea Javier Cepeda de la Cámara de Industria para que podamos comentar acerca de esta acción que interpusieron un grupo de sindicalistas en contra del reglamento del acuerdo del convenio 171 de la OIT. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Matallana. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Javier. Javier, ¿cuáles son los motivos que aducen los sindicalistas para presentar estas acciones en contra del reglamento del convenio 171 de la OIT? 175. Perdón, 175, tenés razón. Sí. Quisiéramos pensar que es falta de un conocimiento del convenio y no una politización del mismo, porque realmente el convenio 175 de la OIT, precisamente la OIT, está representada por empleadores, por empleados, así es que es un convenio que busca el beneficio de ambas partes. Realmente decir o aducir de que este convenio lo que busca es despidos o que va en contra del derecho de los trabajadores es totalmente falso. Es todo lo contrario. Este convenio en Guatemala particularmente, donde existe un alto nivel de empleo informal, lo que genera es oportunidades para que gente que está en la informalidad pase a la formalidad a través de la contratación formal, a través del tiempo parcial. Eso lo que permite también claramente es al contratante poder contratar personas a tiempo parcial en épocas pico, en temporadas pico, y por otro lado también al empleado, a los jóvenes, por ejemplo, tener la oportunidad de estudiar y también trabajar, y amas de casa también tener la oportunidad de poder dedicarse a su casa y trabajar medio tiempo, ¿verdad? Que es una facilidad y una gran oportunidad para el país. Jorge. Y no sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de poder revisar los argumentos que presentaron los sindicalistas para la acción que presentaron en la Corte de Constitucionalidad y a qué es que se refieren específicamente. Entiendo que obviamente el efecto principal va con relación a que ellos dicen de que se está disminuyendo el salario mínimo. Y también el efecto que esto tiene en la cobertura del IX, Javier. Bueno, en el tema del IX, las conversaciones que nosotros hemos tenido con las autoridades y con algunos, las autoridades del IX, nos han dicho que han estado y se encuentran en proceso de un análisis técnico, pero en ningún momento el objetivo o el propósito del convenio tiene como objetivo disminuir o afectar a la clase laboral de ninguna manera. Al contrario, todo lo contrario. En un país donde 7 de cada 10 empleados son informales,
es darle oportunidad informal de pasar a la formalidad, abordar con prestaciones y precisamente generar mayores espacios de trabajo. No es eliminar prestaciones o reducir jornada de trabajo o nada por el estilo. Javier, ¿tienen alguna idea ya de cuáles han sido los resultados de la ya aplicación formal del convenio 175 de la OIT una vez fue presentado el reglamento? O sea, ¿cuántos puestos de trabajo se han creado? ¿Alguna idea? A ver, inmediatamente creado, pues no tengo un dato exacto a la mano, pero sí puedo decir que existen algunos planes. Se hablaba de que se podrían generar más de 15,000 empleados en un año, siendo un poco conservadores, pero sí sabemos de empresas que de distintos sectores, hablo de servicios, hablo también de restaurantes, bebidas, que están haciendo algunos planes para poder tener esta contratación de tiempo parcial. Vemos que ahorita vienen épocas de fin de año donde hay un incremento en el consumo de restaurantes y bebidas, entonces creemos que esa podría ser una muy buena oportunidad. Y bueno, viene una época que también se saturan los servicios bancarios, los supermercados, por ejemplo, y eso puede también abrir una gran oportunidad para contratación de tiempo parcial y vacaciones, ¿no? Javier, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? Y si acaso lo tienen, no se sabe a la fecha cuántos se pudieron haber creado, pero ¿sí tenían ustedes alguna expectativa de cuántos se pueden, no solo en qué áreas, en qué sectores y en qué fechas, sino cuántos empleos podrían llegar a representar ya la implementación de este acuerdo, pues una vez fue publicado el reglamento? En el mediano plazo que podríamos ver, donde podemos ver tal vez unos resultados un poquito más claros, donde podamos medir en términos de 6 meses o un año, sí creemos que pueden ser unos 20,000, 15,000, 20,000 empleos para empezar, y siendo unos cálculos tal vez un poco conservadores. Pero en la medida que exista mayor certeza jurídica en el país y que también se active el plan de reactivación económica, y sobre todo también en áreas del interior del país, podemos pensar que esto podría ser mucho mayor. Ahorita quisiéramos tal vez ser un poco conservadores para no generar unas falsas expectativas, pero si lo vemos como algo de largo plazo, esto puede generar bastantes miles de empleos. Y el mensaje es únicamente pues tratar de dejar de lado político y del lado confrontativo estos temas que pues en el fondo tienen y generan un gran beneficio para muchos guatemaltecos, que lo que necesitan es empleo como una herramienta para combatir la pobreza y por lo tanto combatir la migración. Javier, ¿tienen ustedes conocimiento de algunas empresas que ya estén contratando personal utilizando este nuevo reglamento? O sea, no que nos digas cuáles ni nada, sino solo si hay ya empresas que ya lo estén haciendo. Sí, tenemos conocimiento, y jamás no quisiera caer en mencionar nombres, pero sí que tenemos conocimiento en el área de restaurantes, en algunas áreas de comida rápida, para ser un poquito más específicos, de algunas empresas que han estado ya contratando bajo este modelo y que tienen planes de expansión en el interior del país bajo este tipo de modelo. Y para finalizar, ¿tienen alguna idea de si las autoridades del ICS piensan ellos emitir un reglamento para que ya no se preste a toda esta confusión o para argucias políticas de parte de los sindicalistas? Sí, tenemos entendido que sí existe la voluntad por parte de las autoridades del ICS de generar un reglamento, el cual precisamente está en estudio, según nos dijeron, para poder tener claro las reglas del juego, por así decirlo, y cómo aplicar el convenio 175 de la OIT y los beneficios a través del ICS. Pero sí sabemos que están, no sé los tiempos, la última comunicación que tuve fue hace alrededor de 2 semanas, y vamos a hacer las consultas a ver si ya tienen el análisis. Lo importante es que esto, mientras más claro se está, mejor, con eso se presta menos especulaciones y manipulaciones políticas.
Javier, gracias por conversar con nosotros y pues bueno, seguimos platicando. A ustedes, a las órdenes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Y bueno, amigos, antes de terminar el programa les queremos leer algunos de los comentarios que nos han dejado los oyentes, como este que tengo de Lucrecia Sáenz. Que por cierto quiero también agradecer a Luis Marroquín y a Mr. Luigi que nos acompañan desde YouTube y nos saludan. E igualmente pues ya había mencionado a Karin Rademan, que no solo está compartiendo en Facebook, sino también ha compartido nuestro programa en Twitter, que por cierto hoy me extraña, Jorge, no llegamos ni a 75, 61 veces, que hay partido de fútbol o algo por el estilo, que por eso no están nuestros liberhéroes, por favor, vengan. Pero bueno, quiero agradecer a todos los que se han sumado a los liberhéroes que ya habían compartido desde temprano nuestro programa. Pero ahorita voy por el escaso tiempo que nos queda a leerles un par de comentarios. Lucrecia de Sáenz dice, alguien que les diga a los sindicalistas que el acuerdo de trabajo temporal no les afecta. En todo caso, no se les puede disminuir los privilegios con los que hoy día cuentan porque sería considerado como despido indirecto. En todo caso, el acuerdo de trabajo parcial beneficia a miles de personas que necesitan trabajar y a empresas que necesitan cubrir horarios cortos, por ejemplo, los servicios de meseros en fines de semana. Totalmente correcto, Lucrecia. Y yo no puedo dejar de leer el comentario de José Calderón. ¿Ya viste, George? Creo que se está burlando de ti, ¿verdad? Es de George, dice. Como yo no viajo a Italia, Grecia, Indonesia, etcétera, pues sí me lo puedo comprar. Pero viajar también es bueno. Por supuesto, pero lo entiendo, pero me encanta, pues al fin eso es las escalas de valores y eso es lo que nos produce felicidad a cada uno de nosotros. Obviamente este comentario es dirigido hacia la que en unos días se les va a desaparecer un par de semanas, precisamente porque le encanta viajar, así es, y prefiero ahorrar para viajar que para comprarme ¿cómo es? El iPhone 5 Pro Max. 11 Pro Max. 11, 5, ¿qué me pasa? Si bien que necesito irme ya un par de semanas a viajar y relajarme para regresar con las pilas bien cargadas. Pero es cierto, esa es la naturaleza humana, ¿no? Tú elegís a partir de aquello que te va a hacer feliz. Y sin duda, pues yo soy feliz con mi S9. Ni siquiera S9, ni siquiera estoy interesada como otros, aquí cerca mío, en acariciar la idea del S10. Eso sí, si el S11 ya me viene con todo esto que tiene el iPhone 11, el slow motion y eso, porque me encantó cuando estábamos viendo los videos, yo los estaba viendo ahí con los patojos, ahí con Diego y con Mario, y dije, wow, qué nave esto. Pero, en fin, pero tiene toda la razón, José, me encanta el comentario, me encanta, eso es la naturaleza humana. Hasta mañana, Michelle, muchísimas gracias por habernos acompañado, al igual que al resto de oyentes. Jorge Calderón dice, sindicalistas huevones, pónganse a trabajar, siempre han sido parásitos. Pues sí, lamentablemente es cierto, pero bueno, en fin, apreciables amigos, hemos llegado al final de Todo a Pulmón, pero hoy es martes. Y hoy en Contravía PM les tengo un invitado de lujo para que recordemos los motivos que llevaron a nuestros abuelos, a nuestros padres, a ver cómo se desarrolló un conflicto armado en nuestro país que enfrentó a hermanos. ¿Quién me va a acompañar? Pues ni más ni menos que el doctor Carlos Sabino, que me comentaba previo a que lo invitaran en Todo Pulmón, Jorge, que él va a ser uno de los que va a presentar junto con Vargas Llosa, o sea, Carlos, ya lo voy a comentar, los que tengan curiosidad, yo por supuesto le voy a pedir a Carlos que lo comente al aire, pero que él, don Paco Pérez y don Paco Pérez de Antón van a acompañar a Vargas Llosa en la presentación que va a ser de su libro, ya no recuerdo si es a principios de noviembre o a principios de diciembre, en Guatemala, el libro donde él va a ficcionalizar, y eso es algo muy importante a señalar, él va a ficcionalizar la historia
de Arbenz dentro del contexto de una novela que hace referencia a hechos históricos, pero que no es una novela histórica. Pero me comentaba Carlos Jorge que él también a finales de año va a presentar el libro en el cual sí hizo una investigación histórica acerca de Arbenz y qué es de lo que se dice de Arbenz cierto, qué es falso. Y va a ser interesante. Yo ya le dije, por favor, a mí me apartan uno de los primeros lugares, porque dependiendo de lo que haya leído de la novela de Vargas Llosa, voy a ir preparada o con tomates o con aplausos. Pero, en fin, lo interesante es de todo esto, Jorge, es que de leer simultáneamente la novela de Vargas Llosa junto con el libro de Carlos Sabino, que ojalá tuviera una promoción a nivel internacional como se merece, para ir conociendo mejor de estos hechos. Y de nuevo, recordemos, como a mí me gusta parafrasear a George Santayana, aunque yo creo que algo decir, como digo yo, Marta Yolanda Díaz Durán, ya no mencionar a tu tocayo, que si no aprendemos de los errores de nuestros antepasados, si no se diga en nuestros contemporáneos, estamos condenados a repetirlos. Por eso es importante conocer la historia. Y según sé, pues porque va a venir unos minutos tarde, Carlos me va a dar chance a tener un primer segmento donde podré comentar con un poco más de detalles las notas del día. Pero, pues bueno, si de casualidad puede Carlos venir al principio del programa, pues vamos a empezar a conversar con él desde el principio de Contravía PM para que lo podamos aprovechar. Así que no se vayan a perder, por favor, Contravía PM hoy de 7 a 8 de la noche. Bueno, amigos, cuídense muchísimo y, por favor, recuerden que una sola vida tienen. Así que sean felices, muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.